En esta segunda actividad práctica de esta serie de videos, continuamos conociendo lo más esencial de Python que requeriremos para construir código para programar robots. En esta ocasión, la práctica va a conocer estructuras de datos en Python, particularmente el manejo y las diferencias de listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. Les he orientado anteriormente que si quieren profundizar en estos conceptos, es muy recomendado este curso de la Universidad de Valencia, donde les dejo el enlace. Diríjanse allá para profundizar más sobre estos mismos contenidos de la programación en Python 3. Python tiene 4 tipos de variables que permiten coleccionar elementos en forma ordenada o mediante alguna clasificación interna que les dé coherencia. La primera de ellas que vamos a estudiar y la más utilizada muchas veces son las listas. Las listas son una colección de elementos del mismo tipo o de distintos tipos y que se almacenan como una variable en el cual el conjunto de los elementos va a quedar separados por comas y todo el conjunto de elementos está unido mediante corchetes. Para construir una lista nosotros agregamos corchetes y dentro de ella los elementos separados por coma. Los elementos que componen una lista pueden ser del mismo tipo o de tipo distinto. Por ejemplo, la lista 1 contiene 4 elementos, todos de distinto tipo. Un número de tipo float, un número de tipo integer, una variable booleana y una cadena de caracteres. Una lista puede contener realmente cualquier tipo de variable de Python, no únicamente estas que hemos conocido, sino cualquier otro tipo de variables que podamos definir o conocer en el futuro. La lista 2 contiene solo elementos del mismo tipo, son números flotantes, y cualquiera de ellos, si consultamos por la variable type, lo que nos va a entregar como resultado es que nos dice que el tipo de variable que está contenido en lista 2 es una lista, una variable tipo list. Lo mismo que el tipo de variable para la lista 1. Una lista 3 que definimos simplemente agregándole los caracteres de corchete, de paréntesis cuadrados, no contiene ningún elemento, de todas formas es una lista. Una lista podría no contener ningún elemento y si preguntamos por el tipo de variable de lista 3, lo que nos va a decir es que de todas formas es una lista. Una lista puede contener incluso otras listas o cualquier otro tipo de variables como les había comentado. La lista 4 contiene un elemento de tipo float, un entero y una lista como su tercer elemento. Definir esto en Python no tiene ninguna complicación y permite hacerlo. Esto significa que permite tener listas anidadas, una dentro de otra lista. Veamos ahora algunos métodos, algunas funciones que nos permiten trabajar con listas. Lo primero, queremos saber cuál es el largo de una lista, cuál es la cantidad de elementos que está dentro de una lista, y eso lo hacemos con la función len. Len, como función, le entregamos como parámetro el nombre de variable de la lista que queremos consultar. Y en el caso de la lista 1, len me dice que tiene 4 elementos. Los 4 elementos son el 1, el 25, true y Juan. La lista 2 contiene 3 elementos, que son el 2.5, el 3 y el 5.25. La lista 3 contiene 0 elementos, es una lista vacía. Y la lista 4, ¿cuántos elementos contiene? Son 3, porque el primer elemento es el número flotante, el segundo elemento es el 25 y el tercer elemento es una lista. Que esta lista tenga a su vez 3 elementos, bueno, de todas formas, dentro de lista 4 corresponde a solo uno de ellos. Queremos consultar los elementos individuales que están almacenados en una lista, debemos utilizar índices enteros comenzando por 0. Lista 1, entre corchetes, el número 0 indica que estoy consultando por el primer elemento de lista 1. El primer elemento de lista 1 es el 1. El segundo elemento de lista 1 tiene índice 1. El número 25 entero corresponde al segundo elemento de la lista 1. El último elemento de la lista 1, en este caso tiene índice 3, que es Juan, el texto Juan. Y el último elemento de la lista 1 también lo puedo consultar contando los elementos desde atrás hacia adelante.
Si cuento los elementos desde atrás hacia adelante, comienzo con la numeración 1, pero con negativo. El elemento menos 1 corresponde al último elemento de la lista. El elemento menos 2 corresponde al penúltimo elemento de la lista. El elemento menos 3 corresponde al antepenúltimo elemento de la lista. Y puedo utilizar también índices con números negativos para leer la ubicación de los elementos desde atrás hacia adelante. En el caso de la lista 4, que tenemos 3 elementos, voy a consultar ahora por la lista 4, el elemento 0 es el 1 real, el elemento 2 es el que me interesa, es una lista, y como es una lista, yo puedo a su vez consultar por los elementos al interior de la lista. El elemento 0 de la lista que contiene Ana, Pedro y José, el elemento 0 es el primer elemento de esta lista, que es Ana. El segundo elemento de la lista es Pedro. El tercer elemento de la lista con índice 2 es José. Y si quisiera consultar por un siguiente elemento, bueno, tengo un error de índice porque ese elemento no existe. Me dice que está fuera de rango. Me quedo con el último elemento de esa lista, que es José. Y algo que pueden saber y que puede ser útil en determinadas condiciones es que José, en este caso, es una cadena de caracteres, un elemento de tipo string. Los elementos de tipo string, a su vez, se conciben como una lista de caracteres. Y el primer elemento de esa lista es la J. Esto es una curiosidad, esto es una información adicional. Por ahora lo que quería mostrarles es que podemos hacer listas anidadas, y para consultar un elemento dentro de una lista que está a su vez contenido en una lista, tengo que hacer corchetes y corchetes de la forma en la escritura sintáctica que estamos aquí presentándoles. Lo importante de las listas es conocer cómo trabajar con ellas, que es lo que estamos buscando ahora hacer. Deben saber que los elementos que componen una lista pueden cambiar en tiempo de ejecución. Puedo cambiar su valor, puedo agregar elementos a una lista o puedo quitar elementos de una lista, y esto significa que son mutables. Por ejemplo, si en la lista 4, que contiene hasta ahora 1, 25, Juan, Pedro y José, le digo que le quiero cambiar el valor al elemento 0 como 1.1 en lugar de 1, entonces la lista completa se actualiza cambiando solamente el elemento que yo había agregado. Si el elemento siguiente lo cambio de valor y le digo que en lugar de 25 quiero que sea 250, bueno, se actualiza únicamente ese elemento y lo puedo hacer elemento por elemento. Puedo cambiar los valores de una lista elemento por elemento. También es posible agregar o eliminar elementos de una lista. Si defino una lista 5 que contiene 2, 3, 4 y 5 como números, voy a dar una instrucción para imprimir los valores de esa lista, que corresponderá a todo eso que he definido, y luego voy a utilizar el método append. Recuerden que escribimos el nombre de la variable punto. Cuando hacemos eso, estamos entrando a atributos o métodos propios de la variable. El método append es un método que existe para las listas y que permite agregar un elemento al final. El elemento que voy a agregar al final de la lista es el 6. Luego hago una impresión por pantalla de cómo quedó la lista y a continuación agro otro método para la lista 5 que se llama pop. El método pop es una función que me permite eliminar un elemento de la lista indicándole el índice que quiero eliminar. En el caso de append, siempre lo agrega al final y lo que le añado es el valor que voy a ingresar a la lista. Y en el caso de pop, lo que le envío es el índice y me dice cuál es el orden del elemento que quiero eliminar. En este caso, agrego al final el número 6 y elimino el primer elemento, que es el 2. Y esto es el resultado de esta operación. La primera es la lista original, como la habíamos definido. La segunda es el 6 que se agregó al final de la lista. Y a continuación es la lista actualizada, a la cual se le eliminó el elemento con índice 0, es decir, el primer elemento. Tenemos instrucciones y métodos para poder
trabajar con listas agregando o quitando elementos dentro de ella. Y esto es lo que permite decir que las listas como variables de Python son variables de tipo mutables, son variables mutables. Les había adelantado antes que los elementos de tipo, las variables, los elementos de tipo string se comportan como una lista. Si defino texto como una variable de tipo string que dice caracteres, yo puedo calcular el len de texto. El len de texto es cuántos valores hay dentro de una lista, y en este caso la variable caracteres, que se comporta como una lista, tiene 10 caracteres. Y decíamos también que podemos hacer con texto lo que podemos hacer con las listas. Consultar por un carácter en específico, el carácter 0 es la primera letra, el texto en -1 es la última letra. Lo que no puedo hacer en los textos, a diferencia de las listas, es que no puedo asignar directamente un valor a un elemento de la variable string. No puedo asignarle, como decía en una lista, cambie la C por C mayúscula. Eso me genera un error, no tengo la posibilidad de asignar valores directamente a un carácter, pero para otros aspectos sí podemos considerar que los tipos string se comportan en cierta forma como una lista. El siguiente tipo de formato que es importante conocer son las tuplas. Las tuplas son también una colección de datos ordenados. Se diferencian de las listas por su sintaxis. Para definir una tupla no se hace con paréntesis cuadrados o corchetes, sino que se hace con paréntesis redondos. Pero los elementos dentro de una tupla también se separan por comas. Puedo definir tuplas de un elemento, dos elementos o 0 elementos, o la cantidad de elementos que queramos, y la variable que se consigue al definirlo de esta forma es una tupla. Lo importante es que cuando se construye una tupla con un solo elemento, no hay que olvidarse de agregar la coma al final. Si la agregamos, tenemos una variable de tipo tupla. Si no agregamos la coma, no reconoce que estamos definiendo una tupla, sino que me asigna a una variable simplemente al tipo de contenido que está asimilado, que en este caso es una cadena de texto. Si lo hacemos, le agregamos la coma, se convierte en una tupla y podemos, por tanto, trabajar con los métodos y procedimientos propios de las tuplas. A semejanza de las listas, en una tupla puedo consultar el número de elementos contenidos mediante len. El largo de tupla 1 es 2 elementos, el largo de tupla 2 es un elemento. ¿Ok? Eso lo podemos seguir haciendo para consultar cuántos elementos hay. Los elementos individuales de una tupla también se señalan con índices que comienzan a contarse desde el 0. Para la tupla 1, el primer elemento es un 1, el segundo elemento, que es un índice 1, es un 2. ¿Okay? Pero a diferencia de las tuplas, una vez que estas han sido creadas, no puedo cambiar sus valores. Tampoco puedo agregar elementos o quitar elementos de una tupla. En este sentido, las tuplas son inmutables. Si trato de asignar directamente un cambio de valor a la tupla 1 en su valor 0, que sería esta la sintaxis, el resultado es un error porque los objetos tupla no soportan la asignación de ítems. Los elementos tupla son inmutables, no podemos cambiarlos una vez que han sido creados. Las tuplas las utilizaremos en algunas ocasiones para definir parámetros. Una vez que los creamos, los podemos usar, consultar en ellos como si fueran una lista, pero no cambiar sus valores. El tercer tipo de variable que debemos conocer son los conjuntos. Los conjuntos, o set en inglés, son colecciones mutables, significa que podemos agregar elementos o quitar elementos, pero sus elementos internos son inmutables y además no pueden estar repetidos. Los conjuntos se crean utilizando el carácter de llaves, y si definimos un conjunto de dígitos mediante los textos 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 5, y luego imprimimos los elementos en primer lugar no están ordenados, a diferencia de la lista o a diferencia de las tuplas. Los elementos al interior de un conjunto no están ordenados, pueden aparecer impresos en cualquier orden y además dentro no están repetidos. Fíjense que definimos un conjunto, un set de dígitos
Como todos estos elementos, los dígitos quedaron almacenados en cualquier orden y además los elementos que se repetían fueron eliminados. Como se muestran en cualquier orden, no puedo consultar por elementos por su índice, porque los elementos no tienen un índice al interior. Si yo trato de hacer esta sintaxis para consultar por el elemento 3 de dígitos, me salta un error de tipo, porque el objeto set, el conjunto set, no es suscriptable, no puedo acceder a sus elementos mediante un índice. Lo que sí podemos hacer es insertar y quitar elementos uno a uno. Si en un conjunto de dígitos definido originalmente, utilizamos los métodos, primero imprimimos cómo queda, luego utilizamos el método de remover, indicando cuál es el elemento que queremos remover. En este caso removemos el elemento 2, removemos el elemento 4. Lo que nos queda como resultado es el mismo conjunto que hemos definido originalmente, donde no aparecen aquellos elementos que están repetidos, y además se han eliminado aquellos dos elementos del conjunto que le hemos indicado explícitamente. La posibilidad de agregar o quitar elementos es una propiedad de los conjuntos. También se pueden realizar operaciones entre conjuntos, las operaciones que conocemos desde el álgebra de conjuntos, unión de conjuntos, intersección de conjuntos, diferencia entre conjuntos. Podemos definir un conjunto de pares con los dígitos 2, 4, 6, 8, el conjunto de impares con los dígitos 1, 3, 5, 7, 9. Primero los imprimimos por separado y luego creamos un conjunto nuevo llamado todos, donde copiamos los elementos del conjunto pares y los unimos al conjunto de los impares, y aquí está el conjunto unido con todos los elementos de ambos. Los conjuntos son un tipo de variable que no utilizaremos tan frecuentemente, pero que es bueno conocerlas y sobre todo conocer sus diferencias respecto de otro tipo de variable que sí utilizaremos con más frecuencia, que son los diccionarios, y que en sintaxis a veces puede llevar a alguna confusión. Un diccionario es una colección de elementos que no es secuencial, significa que no están ordenados, pero que sí es mutable a diferencia de los conjuntos. Los elementos podemos cambiarlos en su interior. Y al interior de un diccionario los elementos están organizados como un par de clave y valor. La sintaxis para construir diccionarios, hay que acostumbrarse un poco a ella, es entre llaves. Cada uno de los elementos tiene una clave, que es una suerte de índice, pero no es un conjunto ordenado, no es un índice, por eso le llamamos clave, que es para dirigirnos al elemento. Y el segundo, luego del 2 puntos, es el valor. En este caso, el diccionario num contiene el primer elemento, que es el par 1 como dígito, 2 puntos, 1 como texto. El segundo elemento es 2 como índice, como clave, y luego 2 como valor. Y así, un segundo diccionario que hemos definido es el diccionario que almacena polos, y puede ser más directo conocer. Polo 1 es su clave y su valor es 2 más 4j. Y el segundo es un polo 2 cuyo valor es menos 2 menos 4j, y un tercero que tiene valor menos 4. Si consultamos por el tipo de los valores, tipo de num o tipo de polos, lo que tenemos es que ambos son de tipo diccionario. Los elementos de un diccionario se pueden consultar no por un índice, sino que con el método items, con el método items. Si consulto cuáles son los ítems de un número, bueno, de la variable número, que es un diccionario, ahí tengo cada uno de sus elementos ordenados como clave y valor. Las claves del diccionario se pueden consultar por separado con el método .keys, y me entrega únicamente cuáles son las claves con las cuales accedo a cada uno de los valores del diccionario. En el caso de polos, las claves se llaman polo 1, polo 2, polo 3, y con esos nombres de clave accedo a los valores. Estos métodos nos van a servir para consultar si los elementos están contenidos o no dentro de un diccionario.
Por ejemplo, puedo consultar si la clave 1 está contenida dentro de la variable num, la variable diccionario num. Si está contenida, me da, bajo esta sintaxis, me va a dar un valor true, verdadero. 1 está contenida, 2 está contenida, pero 9, por ejemplo, no está contenida en keys. Es una forma de saber cómo acceder a los elementos del diccionario. Porque para acceder a los elementos del diccionario se hace sintácticamente en forma similar a una lista o a una tupla. Pero lo que va entre corchetes no es un índice ahora, y eso no hay que confundir, sino que es la clave. En este caso, la variable num, las claves son números y podrían confundir como si fuera un índice, pero a num 1 le corresponde el valor 1 como texto, a num con clave 2 le corresponde el 2 como texto, a num con clave 3 le corresponde el texto 3, pero si nos referimos a polos, polos no tiene índice numérico, no existe un key error, significa que no encuentra la clave con ese valor en polos, porque las claves en polo se llaman polo 1, polo 2 o polo 3. Entonces debo consultar dentro de un diccionario por su clave, y en este caso dentro de polos el elemento que tiene clave que se llama polo 1 contiene este valor, porque así fue definido aquí. Puede resultar un poco confuso al principio comenzar a familiarizarse con cómo trabajar con diccionarios, pero me interesa que ahora puedan explorar ustedes este uso y le podamos dar la utilidad lo más pronto posible, porque será un tipo de variable que vamos a utilizar muchas veces. Los diccionarios son muy prácticos de uso, sobre todo porque son dinámicos y se expanden dinámicamente. Si yo creo, por ejemplo, un diccionario vacío y luego asigno un elemento que no existe dentro del diccionario, el diccionario lo crea. Y si el elemento existe dentro del diccionario, con esa clave, con esa etiqueta, lo actualiza. En este ejemplo, en estas pocas líneas de código, creamos un diccionario vacío y le vamos agregando elementos simplemente indicando la clave que vamos a crear y el valor que le vamos a asignar. Asignamos la clave humedad con el valor 0,8, la clave temperatura con el valor 25,3, la clave presión con el valor 278 y la clave válvula con el valor falso. Y luego actualizamos incluso la misma clave que habíamos creado anteriormente, y si imprimimos estos datos, lo que vamos viendo es que primero, a partir de un diccionario vacío, podemos ir creando elementos como el conjunto clave-valor y podemos cambiar los valores también de los elementos llamándolos por su clave. Ustedes, por favor, exploren la forma de trabajar con estos diccionarios y les va a ser muy útil y muy fácil luego familiarizarse con ellos. La última advertencia antes de pasar a la actividad es decir que, dado que los diccionarios son mutables y dado la forma en que Python trabaja la memoria de variables, hay que ser muy cuidadosos, hay que hacer al momento de hacer copias de los diccionarios. Aquí hay un ejemplo donde definimos primero un diccionario con una cantidad de datos. Vamos a imprimir cómo son esos datos, luego hacer una copia de ese diccionario, datos 1 lo enviamos a una variable que se llama datos 2, pensando en que vamos a hacer cambios en datos 2 sin que estos cambios afecten a los datos originales. Hacemos los cambios, pero después consultamos por ambas variables y ambos contienen la misma información. Significa que cuando hacemos una copia, simplemente asignando una variable a otra, lo que en realidad hacemos, y dado que así trabaja la memoria de variables de Python, es direccionar la misma información hacia otro nombre, hacia otra etiqueta de variable. Y por tanto, si hacemos los cambios en la segunda variable, también se hacen los cambios en la variable original. Esto
tienen que conocerlo, es una advertencia muy importante, y la forma correcta de hacerlo para que esto no se produzca es hacer una copia de los datos mediante el método .copy. El mismo código de arriba, el único cambio que hemos hecho es que en lugar de asignar una variable a otra en forma directa, hacemos una copia de los datos del diccionario en una segunda variable de datos, y al modificar esos datos, los datos originales se mantienen inalterados y los datos del diccionario 2 son los que ahí cambian. Esta es la forma correcta de traspasar datos entre diccionarios para evitar que se produzcan algunas ediciones de valores en forma indeseada. Explórenlo, comprendan esta forma de trabajo, porque así va a ser la forma en que vamos a trabajar después en adelante. Lo que hemos conocido hasta ahora, la idea es que se ponga a práctica de inmediato. Para eso, ustedes tienen ahora un desafío de una actividad que está descrita en este texto, para lo cual van a tener que hacer uso de lo que acabamos de ver, del manejo de algunos tipos de variables como listas y diccionarios, y además hacer uso de la conversión de tipos de datos que trabajamos en la actividad previa, en la actividad de práctica 1, donde veíamos los tipos de datos nativos desde Python, los tipos de datos primitivos y las formas de trabajo con funciones nativas en Python. Utilizando todo eso, van a ser capaces de tomar una cadena de texto que recibe datos desde un microcontrolador, como estamos pensando. Los datos de esa cadena de texto contienen la información de valores numéricos que tenemos que traspasar a tipos de formato numérico, y luego esos tipos de formato numéricos enviarlos a un diccionario que va a almacenar los parámetros. Y todo eso lo tienen que hacer utilizando únicamente lo que hemos venido conociendo hasta ahora, y no otro tipo de estructuras de selección como if o case o ciclo for. Si todo el código que ustedes construyan coincide con los tipos de datos tal como se está requiriendo, entonces ustedes van a poder después ejecutar esta celda que va a verificar que el código que ustedes realizaron está bien. Esta celda ustedes no tienen que hacer ningún cambio en ella, sino simplemente hacer la estructura de código que se está requiriendo, y una vez que lo tengan listo y ejecuten la celda de su solución, ejecuten la celda que va a verificar que todo el código quedó bien realizado y de esa forma que su actividad está bien cumplida. Espero que hayan sido de utilidad aquello que estábamos trabajando. Conocer estos tipos de variables y darle uso es uno de los requerimientos mínimos que tenemos que hacer para poder a continuación trabajar en la construcción de código para el control de robots, que es el objetivo de toda esta serie de videos. Que les vaya muy bien en esta actividad.